Los sustratos son vitales para el cultivo de una planta. Se usan sobre todo en producciones de plantines y cada vez más en ciclos de cultivos completo, ya que mejoran la absorción de agua, los nutrientes y la disponibilidad de oxígeno de las plantas. INTA Cerro Azul evalúa sustratos y además ensaya sus diferentes elementos que pueden servir para elaborar mezclas adaptadas a diferentes requerimientos productivos. Nosotros acá en el INTA lo que evaluamos mezclas de estos componentes para obtener sustratos que sean adecuados para diferentes sistemas de cultivo. ¿A qué me refiero con esos sistemas de cultivo? Es a diferentes tipos de contenedores, diferentes formas de regar, diferentes formas de fertilizar, también diferentes especies. Y lo que hacemos acá es ir encontrando las mejores propiedades físicas y químicas para que sean adecuados a esos sistemas. Y por otro lado, hacemos dos partes. Por un lado, la caracterización, que sería en un laboratorio, que hace unos 3 años más o menos que ya lo estamos teniendo a punto, donde hacemos las propiedades físicas y químicas, pH y conductividad. Y por otro lado, toda la prueba con plantas, donde lo hacemos acá en el invernáculo y donde vamos ya confirmando o viendo si realmente esas mezclas se adecúan o no a ese sistema o a esa planta que nosotros queremos evaluar ese sustrato óptimo para ese desarrollo de esa planta. ¿Por qué apareció esta palabrita o este producto, ¿no? Sustratos, sí. Porque antes no existía. Bueno, el tema sustrato viene hace unos cuantos años. El tema es que antes, cuando se hacía toda la parte de producción de plantines, producción de plantas, se hacía en suelo. Y en el suelo hay ciertos problemas sanitarios que para poder evitar eso se empezó a pasar a usar sustratos. Estos sustratos tienen componentes que ya están estables, que ya están maduros, que están estabilizados y también desinfectados. Entonces no tenemos ese tipo de problemas. Lo que sí son sistemas muy distintos del hecho de plantar en el suelo in situ que en una maceta. Todas las propiedades físicas y químicas son un poco distintos, tienen sus particularidades a diferencia del suelo. Las iniciativas mundiales para proteger la capa de ozono impulsan el reemplazo del bromuro de metilo, en principio en floricultura y tabaco. Ese cambio productivo trajo luego los sustratos a su uso masivo. Sí, ahí es donde también se empezó a usar mucho y se pasó a usar el sustrato. Inicialmente todo lo que es la producción en florales, en lo que es ornamentales, se empezó a usar acá en Argentina, seguido también por la horticultura, y hoy en día todo lo que es vivero, ya sea de forestales, de frutales, de hecho hoy en día se hacen plantines hasta de caña de azúcar, de mandioca, o sea, ya es mucho más amplio el uso de los sustratos, techos verdes, o sea, ya lo tenemos por todos lados, pero bueno, como repetía hoy, cada uno de esos usos requiere de conocimiento para ver cuál es ese sustrato que tengo que usar ahí para el desarrollo de esa planta. No todos los sustratos son iguales. Los diferentes sistemas de producción, recipientes o sistemas de riego determinan la composición de los sustratos, que se deben adaptar a lo que se desea hacer. Lo que determina es el sistema de cultivo que vaya a utilizar. Ese sistema de cultivo comprende el contenedor que vaya a usar, que es distinto para un contenedor de poca altura que para un contenedor de mayor altura. Esos contenedores de mayor altura voy a requerir sustratos que tengan más retención de agua. Y los contenedores de menor altura voy a requerir sustratos que tengan más aireación. Esos de menor altura son, por ejemplo, las bandejas alveoladas o los plaques o las multiceldas que le llaman, donde se hacen los plantines, hortícolas o florales. Y después sí, los otros contenedores, ya pasamos a contenedores de más altura, estos mismos que donde se producen las ornamentales o frutales, etcétera, que son más altos. Esos siempre tengo que tener las dos cosas, tengo que tener aireación y retención de agua. Pero la combinación va a ser mayor retención cuando la altura del contenedor es mayor y mayor aireación cuando es menor. Con respecto al tipo de sustrato que necesitamos para diferentes sistemas de cultivo, es con respecto al contenedor.
En contenedores de mayor altura voy a necesitar sustratos con más retención de agua. Y en contenedores de menor altura, como son los plaques, voy a necesitar sustratos más aireados. Es decir, que a medida que voy incrementando la altura de mi contenedor, por ejemplo de este con este tamaño que es un poco menor y este que es mayor, voy a ir incrementando la retención de agua y hacia cuando son más chiquitos voy a ir incrementando la aireación. Y ahí es donde nosotros evaluamos justamente esas propiedades físicas para ver cuál sería la adecuada para ese sistema de cultivo. ¿Por qué? Porque más allá del contenedor yo también tengo una forma de regar. No es lo mismo un riego por subirrigación que un riego por aspersión o un riego con espaguetis o por goteo. Entonces yo primero tengo que pensar, bueno, ¿cómo voy a producir? Y ahí pienso, ¿qué propiedades necesito que ese sustrato tenga? Y después, una vez que yo sé cuáles son las propiedades, pienso en los componentes para ver cuál es la que me va a proveer más retención de agua, cuál me va a proveer más aireación. Y ahí recién empiezo a ir diseñando mi sustrato. Es decir, un buen sustrato es bueno para las flores, para los plantines hortícolas, para los plantines de yerba mate. Lo único que se puede diferenciar es, pero eso ya tiene que ver con el manejo. Hay ciertas plantas que requieren más nutrición y hay otras que requieren menos. Entonces por ahí esas toleran que el sustrato tenga mayor concentración de sales que otras que no. Entonces por eso también es importante medir la concentración de sales que se mide a través de la conductividad eléctrica. Y después en cuanto al pH, que también es un valor que es importante medir, la mayoría de las plantas están en un rango adecuado, que es cuando esos nutrientes están disponibles. O sea que no es tanto tener un sustrato para tal especie o para tal planta, sino para veo y dónde voy a tener esa planta, dónde voy a poner esa planta, en qué maceta, cómo voy a regar. Tengo que pensar en eso antes que nada, y por ahí en un mismo invernáculo tengo 5 especies distintas, pero todos con un mismo sustrato. La diferencia va a estar en que el sustrato que voy a usar para producir el plantín va a ser distinta que la que voy a usar cuando trasplanto ese plantín en una maceta más grande. Ahí ya cambio de sustrato.